Bienvenidos a primer grado de matemática. A la semana 7, en el día 3, vamos a tocar el tema utilizamos planos y nos ubicamos en el espacio para hacer turismo en la libertad. En el cuaderno de trabajo de matemática resolvemos problemas 1 de secundaria. En la página 55 está la ficha 4. Aplicamos nuestros aprendizajes. Y el propósito para este tema es: leemos planos a escala y los usamos para ubicarnos en el espacio. Empleamos estrategias heurísticas y procedimientos para describir la localización de los objetos mediante unidades convencionales, centímetro y kilómetro. Ahora vamos a ver la situación problemática. Turismo en la libertad. En sus vacaciones de fin de año, la familia de Daniel viajó a la región La Libertad para conocer la famosa ciudadela de Chan Chan. Miren qué bonita es. Este centro arqueológico es la ciudad construida de barro más grande de Sudamérica. Daniel trazó las distancias geométricas en el plano, tal como se muestra. Ten en cuenta que la distancia geométrica en un plano o mapa es la longitud del segmento de recta entre dos puntos. Daniel midió con una regla en el plano las distancias geométricas que hay desde la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo y desde la Huaca El Higo a la ciudadela de Chan Chan. Las medidas que obtuvo fueron 10,5 centímetros y 4,5 centímetros respectivamente. Si la familia de Daniel parte de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo y de aquí luego a la ciudadela de Chan Chan, ¿cuál es la distancia geométrica total en kilómetros de ese recorrido? En matemática seguimos los siguientes pasos para resolver problemas. El primero, comprendemos la situación, para lo cual nos vamos a plantear una serie de preguntas. La primera, ¿cuál es la distancia geométrica de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo según el mapa? Según el mapa, la distancia geométrica de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo es 10,5 centímetros. Segunda pregunta, ¿cuál es la distancia geométrica de la Huaca El Higo a la ciudadela de Chan Chan según el mapa? Según el mapa, la distancia geométrica de la Huaca El Higo a la ciudadela de Chan Chan es 4,5 centímetros. Ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Qué pide hallar la pregunta de la situación? Pide hallar la distancia total recorrida en kilómetros. Y la última pregunta, 4. ¿Qué significa la escala que se presenta en el plano? La escala está aquí representada. Es la relación que existe entre la distancia real y la distancia en el plano, es decir, 1 a 40.000, que quiere decir 1 centímetro equivale a 40.000 centímetros. Vamos con el siguiente paso. El paso 2 para resolver problemas es diseñamos una estrategia o plan. Para eso vamos a tocar dos aspectos. El primero, para calcular la distancia geométrica real entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca El Higo, ¿qué procedimiento debe seguir? Vamos a ver la estrategia. Y lo primero que vamos a lograr es identificar la distancia en el plano entre la Plaza de Armas de Trujillo
y la huaca el higo, que es 10,5 centímetros. Segundo, reconoce el valor de la distancia en el plano y calcula su valor real a través de la escala 1 a 40.000. Luego, utiliza la relación E es igual a D minúscula entre D mayúscula. Reemplaza los valores de la escala y de la distancia en el plano. Obtén una proporción. Y halla el valor de la incógnita, realiza las operaciones y aplica la propiedad fundamental de la proporción. La incógnita representa la distancia real en centímetro. Asimismo, realiza la conversión de centímetros a kilómetros y responde a la pregunta. Recuerda lo siguiente, tenlo muy presente. Es importante reconocer que por tratarse de un problema de escalas, la proporción entre las medidas reales y el plano se mantiene. Ahora sí, vamos con la segunda parte de diseñamos una estrategia. Para calcular la distancia geométrica real entre la huaca el higo y la ciudadela de Chanchán, ¿qué procedimiento debe seguir? Vamos a ver nuestra estrategia. Y esa va a consistir en los siguientes pasos. Identifica la distancia entre el plano entre la huaca el higo y la ciudadela Chanchán, que es 4,5 centímetros. Ya lo hemos visto. Además, reconoce el valor de la distancia en el plano y calcula su valor real a través de la escala 1 a 40.000, como vemos aquí. Y utiliza la relación E es igual a D minúscula entre D mayúscula. Reemplaza con los valores de la escala y de la distancia en el plano y obtén una proporción. Asimismo, halla el valor de la incógnita, realiza las operaciones y aplica la propiedad fundamental de la proporción. La incógnita representa la distancia real en centímetros. Y finalmente, realiza la conversión de centímetro a kilómetro y responde a la pregunta. Algunas nociones básicas. Escala numérica. Es la relación numérica que existe entre el valor de las medidas en el mapa y su valor en la realidad. Es necesario que la escala considere la misma unidad de medida para los valores reales y en el plano. De no ser así, uno de ellos debe transformarse a la misma unidad de medida. Así tenemos 1 a 1000. ¿Y esto qué significa? Que 1 centímetro en el mapa equivale a 1000 centímetros en la realidad. Nociones básicas. La escala numérica puede ser escala natural. Una unidad en el plano o mapa equivale a una unidad en la realidad 1 a 1, es decir, 1 centímetro en el plano o mapa equivale a 1 centímetro en la realidad. Tenemos la escala de reducción. Una unidad en el plano o mapa equivale a X unidades en la realidad. La razón se representa por 1 a X, donde X es mayor a 1. Ejemplo, 1 a 5000. 1 centímetros en el plano equivale a 5000 centímetros, equivalente a 50 metros en la realidad. Lo usamos en mapas y planos de casas o terrenos. Y finalmente, la escala de amplificación. X unidades en el plano o dibujo equivale a una unidad en la realidad. La razón se representa por X a 1, donde X es mayor a 1. Ejemplo, 5 a 1. Significa que 5 centímetros en el plano equivale a 1 centímetro en la realidad. La usamos para mostrar detalles de piezas pequeñas, células o animales muy pequeños. A continuación vamos a ir con el siguiente paso, que es ejecutamos la estrategia o plan. Utiliza el procedimiento de la pregunta 1 de diseñamos una estrategia o plan
y calcula la distancia geométrica real en centímetros entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca El Higo. Para hallar la distancia geométrica real vamos a usar la siguiente relación. E va a ser igual a D minúscula entre D mayúscula, donde, para recordar, ya sabemos que E es la escala, D minúscula es la distancia en el mapa, la distancia geométrica en el mapa, y T mayúscula es la distancia geométrica real. Entonces, si recordamos eso, la escala, aquí según el dato, ¿cuánto es la escala? La escala es a 1 a 40.000. Según el dato, la distancia geométrica en el mapa, ¿cuánto es? Desde la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo es distancia minúscula 10,5 centímetros. Y la distancia real, geométrica real, no sabemos. Eso es lo que vamos a buscar hallar. Entonces, para eso, copiamos de nuevo la fórmula y reemplazamos. ¿Cuánto es? 1 sobre 40.000, y eso lo expresamos en fracción. D minúscula, ¿cuánto es? Es 10,5 centímetros. Y D mayúscula es lo que no sabemos y es lo que vamos a hallar. Entonces nos toca despejar D. ¿Cuánto es? Extremos, abajo va el 1, arriba multiplica 40.000 por 10,5 centímetros, y eso nos da como respuesta, multiplicando, 420.000 centímetros. Y esa es la respuesta. Sigamos respondiendo. Convierte centímetros a kilómetros, completando el siguiente esquema de factores de conversión. A tantos centímetros por un metro es a 1000 centímetros. Por un kilómetro es a 1000 metros. Para eso vamos a recordar un metro es igual a 100 centímetros. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, ahora, de nuestra respuesta hemos visto que hemos hallado que era 400.000 centímetros, pero esa no es la respuesta que queremos. Queremos convertir esto a kilómetros. Para eso vamos a usar este factor de conversión. Entonces multiplico por un metro es a 100 centímetros por un kilómetro es a 1000 metros. ¿A cuánto será todo eso? Ahora hay que ir despejando. Aquí tengo arriba centímetro, y si abajo también tengo centímetro, eso se despeja. Aquí tengo metros arriba, y si abajo tengo también, se despeja. Tengo arriba 3 ceros, abajo también tengo 3 ceros, se despeja. Aquí queda un 0 y abajo también tengo un 0. Entonces lo que queda aquí sería 42 por 1 por un kilómetro es 42 kilómetros, y eso lo dividimos entre 10. Que 42 entre 10, ¿cuánto es?
4,2 kilómetros y es nuestra respuesta final. Bien, chicos, sigamos respondiendo. La tercera pregunta. ¿Cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo? Entonces, la distancia geométrica real en kilómetros desde la Plaza de Armas, ¿cuál va a ser? Acabamos de hallar y en la distancia aplicando el mapa de escala obtuvimos 420.000 centímetros, ¿cierto? Y eso luego de realizar una conversión, ¿cuánto nos dio? Nos dio como resultado 4,2 kilómetros. Es decir, que la distancia en kilómetros desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo en la vida real es 4,2 kilómetros. Y esa es nuestra respuesta. Utiliza el procedimiento de la pregunta 2 de diseñamos una estrategia o plan y calcula la distancia geométrica real en centímetros entre la Huaca El Higo y la ciudadela de Chan Chan. Para hallar la distancia geométrica real utilizamos la relación E es igual a D minúscula entre D mayúscula. Ahora reemplazamos donde E es 1 a 40.000 según el dato. D minúscula es 0,45 centímetros. Y D mayúscula no sabemos, eso es lo que queremos hallar. Entonces reemplazamos y obtenemos la proporción E, que es 1 a 40.000, lo voy a expresar en fracción y va a ser 1/40.000, que va a ser igual a D minúscula, que es 4,5 centímetros sobre D mayúscula. Lo que voy a despejar ahora es D. Tengo D y abajo se va 1, arriba coloco 40.000 que va a multiplicar con 4,5 centímetros. Y la multiplicación que obtengo es 40.000 por 4,5 centímetros es 180.000 centímetros y esa es mi respuesta. Sigamos respondiendo. La pregunta número 5. Convierte centímetros a kilómetros completando el siguiente esquema de factores de conversión. A tantos centímetros por un metro, que es a 100 centímetros, por un kilómetro, que es a 1000 metros. Entonces ahí vamos a tener la respuesta y vamos a recordar aquí que un metro es igual a 100 centímetros y un kilómetro es igual a 1000 metros. Ahora, obtuvimos en la pregunta número 4 que la distancia en centímetros es 180.000 centímetros. Multiplicamos por un metro y un metro es a 100 centímetros, que por un kilómetro es a 1000 metros. Y para obtener la respuesta, primero que tenemos que eliminar las unidades. Arriba tengo centímetros y como abajo también se va. Aquí tengo arriba metros y abajo metros se va. Aquí tengo 3 ceros arriba, abajo también tengo 3 ceros, por lo tanto se elimina.
tengo un 0 arriba aquí y otro 0 abajo, por lo tanto se eliminan, ¿sí? Ahora aquí un 1 se va y 1 se va. Entonces lo que obtengo ahora es 18 por 1 kilómetros es 18 kilómetros. Abajo, ¿cuánto queda? Queda 10. Y 18 entre 10, ¿a cuánto es igual? A 1,8 kilómetros. Esa es nuestra respuesta final. Sigamos respondiendo. La sexta pregunta. ¿Cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la Huaca El Higo hasta la ciudadela de Chan-Chan? Haciendo las conversiones, 180.000 centímetros resultaba 1,8 kilómetros, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra respuesta. La distancia geométrica en kilómetros, la distancia geométrica real en kilómetros desde la plaza de la Huaca El Higo hasta la ciudadela de Chan-Chan es 1,8 kilómetros. Nuestra respuesta final. Y para ir terminando, la séptima pregunta da respuesta a la pregunta de la situación. Si la familia de Daniel parte de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo y luego de este lugar a la ciudadela de Chan-Chan, ¿cuál es la distancia geométrica total en kilómetros de este recorrido? Entonces nos están pidiendo la distancia geométrica total. Bien. Ahora tenemos la distancia 1, que es la distancia de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo, y la distancia 2, que es la distancia de la Huaca El Higo a la ciudadela de Chan-Chan. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener esta distancia total? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hallar la distancia total. ¿Y de qué resulta? Muy bien, de ahí resulta de sumar la distancia 1 más la distancia 2. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar. ¿Cuánto es la distancia 1? 4,2 kilómetros. ¿Y cuánto es la distancia 2? 1,8 kilómetros. Que sumándolos, eso me resulta 6 kilómetros, que sería nuestra respuesta final. Entonces, la distancia geométrica real en kilómetros que recorre la familia de Daniel es ¿cuánto? Toda la distancia es 6 kilómetros. Y el último paso, reflexionamos sobre lo desarrollado. Recuerda y revisa el procedimiento que llevaste a cabo para responder la situación. Y responde. ¿Sabías cómo se lee la escala numérica en un mapa? ¿Qué significa? ¿Cuál crees que es la utilidad de lo trabajado en la sesión? ¿En qué aplicarías el uso de las escalas en tu vida diaria? ¿Podrías describir tu desplazamiento desde tu casa al colegio, a la casa de tu amigo, a la chacra, etcétera? Gracias, has hecho un buen trabajo. Recuerda que eres valioso y valiosa.